si recuerdan a estas horas, o igual se vieron afectados por esa caída de Amazon Web Services que tuvo su origen en Virginia, en uno de sus centros de datos, y al fallar eso, pues fallaron muchas aplicaciones, afectó a muchas empresas, vamos, que se colapsó todo con esta caída a nivel mundial, y queremos saber ese impacto, y para ello hablamos con Daniel Pérez, el es perito informático. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, fue muy grande el impacto que tuvo esta caída puntual de Amazon Web Services. Creemos que por un fallo técnico, decimos creemos porque en un primer momento se bajó la posibilidad de un ciberataque, luego se confirmó que era un fallo técnico en Virginia, en Estados Unidos, pero que se trasladó al resto del mundo. Pues sí, la verdad es que tuvo un impacto global muy importante, incluso llegó a afectar a entidades financieras, a empresas de servicios de todo tipo. Y la verdad, como bien dices, es que en principio el origen parece ser que no fue un ataque, sino que fue un error técnico, sobre todo de la infraestructura de dentro de Amazon Web Services. Y Daniel, en concreto, porque esto puede perjudicar a algunas empresas que sean puramente tecnológicas y que se nutran de esos servicios de Amazon y que vieran interrumpido su trabajo. Eso es una pérdida económica. Sí, es una pérdida económica muy importante que a veces no se analiza convenientemente cuando se toman este tipo de decisiones estratégicas de implantar toda la infraestructura tecnológica en un proveedor de la nube, en la nube, y se piensa que simplemente con desplegarlo en un proveedor de la nube, en la nube está todo redundado y que vamos a estar, que esa parte importante que es la disponibilidad en un servicio tecnológico lo vamos a tener garantizado. Y como vemos, no siempre es así. ¿Vale? Entonces, para ello tenemos que tomar unas medidas y unos análisis previos para ver si realmente ese proveedor nos está dando esa redundancia que muchas veces esperamos. Y no sé si todo esto, Daniel, invita a la reflexión sobre que haya una mayor diversificación, porque si este es uno de los gigantes, además un gigante que tiene presencia en Aragón como es Amazon Web Services, si todos nos fiamos a él, pues puede ocurrir, ¿no?, que pueda provocarse un colapso aún mayor de lo que ayer ocurrió. Correcto. Aquí, como digo, pues lo primero es analizar bien dónde estamos desplegando nuestra infraestructura tecnológica. ¿Qué ocurrió ayer, por ejemplo? Pues que muchas veces desplegamos esa infraestructura, por ejemplo, en Amazon Web Services, pero no nos aseguramos de en qué nodo realmente la estamos desplegando y si cae ese nodo, si realmente tenemos contratado, porque a veces es que no se tiene contratado un servicio para que se replique en otro nodo, ¿de acuerdo? Esto a veces tiene que ver con los costes, ¿vale? Que no analizamos bien pues el tipo de licenciamiento u otras opciones para que dentro de ese mismo proveedor, como puede ser AWS, pueda estar redundado en otro sitio, ¿vale? Que sí que es algo que suelen permitir. ¿Vale? Aún así, ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurrió en este momento, en este caso? Que pueda haber un fallo global de este proveedor que afecte a servicios que tienen en otros nodos y otras regiones. Para ello, pues es importante diseñar una arquitectura que no solo dependa del proveedor donde tienes implantado los servicios, como en este caso AWS, sino que en un momento determinado la puedas desplegar también en otros proveedores, como puede ser Microsoft o Google, ¿vale? Esto no es siempre fácil, porque los proveedores te facilitan herramientas tecnológicas para que desarrolles, por ejemplo, más rápido, y ahí el problema es que puedes tener una dependencia y a la hora luego de migrar puede ser complicado, ¿vale? Entonces, es importante a nivel ya de diseño el tener todo esto en mente, en que el sistema que estás desarrollando en un proveedor lo puedas migrar fácilmente a otro, ¿vale? Para ello, pues hay tecnologías que al final es utilizar estándares de código abierto, utilizar tecnologías de contenedores, de Kubernetes que rápidamente puedas desplazar a otros proveedores en nube y utilizar bases de datos que sean exportables en otros proveedores, que no sean propietarias, por ejemplo.
Bueno, pues Daniel Pérez, perito informático, muchas gracias por habernos arrojado luz sobre esta caída mundial de la nube de Amazon. Un saludo. Un saludo, gracias. Claro, es que nos quedamos un poco ayer en lo superficial, aunque analizamos un poco qué había ocurrido, pero sobre todo cómo estamos con el tema de las entradas de conciertos y demás. Ticketmaster se había afectado, pero es que también otras aplicaciones incluso pueden ser necesarias para pedir una cita médica, por ejemplo. Jota. Así es, pues es un ejemplo más de lo que estamos viviendo, que estamos en una globalización a todos los niveles. En este sentido es una globalización digital. Como ya decía el dicho, ¿no? Si estornuda un chino, y nunca mejor dicho, empieza a comprar pañuelos de papel tú, ¿no? Pues aquí lo vemos, ¿no? Está pasando algo en Virginia, al otro lado del Atlántico, irremediablemente estamos abocados a esta dependencia tecnológica de la que como usuarios, ¿no? Hablo como usuarios, no como grandes empresas, estamos abocados y dependemos de ello y no podemos hacer otra cosa. Sí que es cierto que si el más grande tiene esta vulnerabilidad en cuanto a errores que pueden ocurrir, pues que no podemos tener otros, ¿no? Como pequeñas empresas, ¿no? Que podemos tener todas las posibilidades, intentar esgrimir todos los niveles de seguridad, contratando servicios de alojamiento en red a un nivel mayor, y aún así seguimos teniendo esta dependencia de los más grandes. La parte positiva, que no ha sido un pereteo, sino que ha sido un error, ha habido un fallo en esa cadena, y que se pueda aprender para subsanarlo en futuras situaciones que ocurrirán, porque obviamente dependemos de ello, estamos abocados, dependemos de pasarelas de pago, aplicaciones a nivel lúdico, aplicaciones profesionales y el servicio, porque nuestra vida cada vez más está allá arriba, ¿no? Venga, pues enseguida seguís hablando, pero antes vamos a hablar con Enrique García, portavoz de OCU, porque nos queremos preguntar, o nos preguntamos, qué pasa con aquellas empresas que ayer se vieron afectadas por esta caída de Amazon y eso sufrió pues un impacto o unas pérdidas. Por ejemplo, comercios que no les funcionara el datáfono, algo tan sencillo como eso. Hola, Enrique, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, esperando obtener respuestas. No sé si ha habido ya algún tipo de consulta hacia la Organización de Consumidores sobre esa caída de Amazon Web Services. Pues a nosotros nos resulta complicado clasificar este tipo de consultas. Recibimos más de 250.000 al año y seguramente alguna habrá. A ver, aquí hay que distinguir dos tipos de responsabilidades. La del comercio, que dependerá del contrato que tenga en la prestación del servicio, pues desde los pagos, y son contratos que se firman en ese ámbito mercantil, y ahí esa es la responsabilidad que se determine. Y otra, la del usuario, ¿no? El usuario a veces es cliente indirecto, pero sí que puede haber sufrido algún tipo de perjuicio en la no disponibilidad o una disponibilidad inadecuada del servicio. Básicamente, si no pudimos hacer algo y eso nos genera un daño, o cuando lo estábamos haciendo se hizo mal. Aquí la responsabilidad de quién es, pues quien presta directamente el servicio. Es decir, Amazon Web Service está por ahí, está lejos, no hay una relación directa, y el usuario puede exigir responsabilidad a quien le está prestando el servicio. Pues hablabas de entrada, por ejemplo, si se ha cobrado la entrada y no se ha recibido, si eso nos genera ese perjuicio, pues se puede reclamar perfectamente. ¿Dónde está el problema? En la dificultad de acreditar el daño. Ahí a veces pues, es difícil de acreditar ese daño, pero en principio los usuarios tenemos que saber que cuando se produce un corte de este tipo, no es responsabilidad del usuario y por tanto tenemos derecho a ser indemnizados por los perjuicios sufridos. Y por otra parte, Enrique, más allá de demostrar el daño sufrido, también están las cláusulas del contrato del servicio, entiendo, con la propia plataforma, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que requiere determinados servicios, tendrá que leerse bien la letra pequeña, porque igual hay quien se cura en salud porque puede ocurrir pues una caída de estas características, y te dejan claro en esa letra pequeña que ellos no se van a hacer responsables por como causa de fuerza mayor. Eso en el caso de las empresas. Como digo, ahí pues está lo que digan los contratos. Recuerdo que son contratos normalmente estandarizados y seguramente habrá cláusulas donde haya una exención de responsabilidad por parte de las empresas. Pero este es en el ámbito de empresa. En el ámbito de los consumidores esas cláusulas no son válidas. El consumidor tiene derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios que sufre por la prestación o no prestación de un servicio. Es decir, aunque lo ponga en el contrato no vale. Pero ojo, esto es en el ámbito de consumidores.
las pequeñas empresas, incluso los autónomos, aunque el daño sea igual, la legislación aplicable no es la ley de consumo, es lo que digan los contratos. Por tanto, hay que hacer esa separación. Los consumidores sí tienen derecho a ser resarcidos por los daños, da igual lo que diga el contrato, y las empresas, grandes o pequeñas, pues dependerá de lo que diga su contrato. Pues Enrique García, portavoz de OCU, gracias un día más por estar aquí con nosotros. A vosotros, siempre un saludo. Bueno, Sergio, pues queríamos hoy explicar esto porque es verdad que ha habido gran revuelo y también trastornos pues para las empresas o para particulares que durante el día de ayer se encontraron con dificultad para hacer ciertas gestiones. Es lo que hace vivir en un mundo tecnológico y completamente globalizado, y la dependencia que tenemos de las tecnológicas, en especial de estos 4 gigantes, Amazon, Microsoft, Google, que son las que controlan pues todas las nubes en las que están nuestros datos y dan servidor prácticamente a todos los ordenadores a los que nos conectamos. Lo bueno es que te dan esa facilidad de tareas y herramientas para desarrollar nuestro día a día. Lo malo es que la dependencia, en el momento en que falla una, pues se nos puede ir todo al garete. Está bien conocer las opciones que tienen tanto las empresas como los consumidores para reclamar. Nos parece que el fallo ha sido pequeño, pero ya primero ha levantado alarmas y queremos saber por qué ha pasado y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar. Y en segundo lugar, que hay gente que en el momento en que fue a pagar al datáfono, tanto la empresa como el consumidor, pues estaban afectados. También les pasó a otros servicios técnicos que no pudieron dar su servicio durante el resto del día. Por tanto, es importante que la gente sepa como consumidor hasta dónde puede reclamar y qué beneficios, o por lo menos resarcir esos problemas que sufrió ayer, y también las empresas conocer a fondo esos contratos, como comentaba el portavoz de la OCU, para saber qué relación tienen de verdad con estos servidores y cómo mejorarla de cara al futuro. Pilar. Bueno, yo creo que una situación como esta es posible, ¿no? Tenemos una dependencia de las grandes tecnológicas, tenemos una dependencia muy importante, que bueno, se ha manifestado en este caso y los consumidores nos hemos enterado de ello, es decir, las empresas y las personas que hemos intentado a través del uso de ellas pues poder acceder a determinados servicios. Yo, por ejemplo, intenté ayer una cita médica y no fue posible, con lo cual mucha gente, mucha gente, es decir, yo no sabía qué había pasado y de repente lo descubrí lo que había pasado. Pero yo creo que lo que tenemos que plantearnos es en qué mundo estamos viviendo y qué dependencia tenemos de estas grandes tecnológicas, y en qué medida los poderes públicos, las administraciones, tienen que hacer un control, una regulación de estas tecnológicas, porque si no el mundo será de ellos. Y aquí está este mundo que está surgiendo por primera vez, y hay un gran debate que yo creo que lo están planteando en estos momentos, bueno, pues determinadas personas que piensan, pensadores y razonadores, de si estas grandes tecnológicas nos van a terminar gobernando y no los poderes democráticos que elegimos nosotros. Y estos, bueno, pues son 4 grandes figuras clave que están marcando pues incluso elecciones. Y si no, vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos con la elección del presidente Trump, o qué pasó en otras elecciones también con el papel que desempeñan las tecnológicas, llámese el tema del Brexit en Inglaterra, o llámese también la ayuda que en alguna manera también le prestaron a Obama, porque determinaron muy bien cómo hacer los nichos para que accedieran las personas a poder votar al presidente Obama. Es decir, este es un tema muy importante que yo creo que la Unión Europea se tendrá que plantear seriamente en nuestros países cómo regula el control y el poder de estas tecnológicas, porque si no, posiblemente estas tecnológicas los que quieren son unos gobiernos autoritarios y no unos gobiernos democráticos. Es decir, hay mucho pensamiento sobre esto, que tendríamos que pensarlo cuando sucede una cosa como esta, que parece que es una cosa menor, pero se produce una disrupción en nuestro mundo. Es decir, el poder que tienen es inmenso, está claro. Absolutamente, pero sobre todo si nos dan servicios y consumo, bien, pero si también nos quieren hacer un control por el algoritmo que utilizan y por lo demás de nuestra vida, tenemos que pensar seriamente a dónde vamos, a qué mundo vamos. Es decir, sobre todo si vemos a un señor como el señor Trump y las posibilidades del gobierno y lo que tiene, que se debe fundamentalmente al control de ello. O recordar lo que hizo el señor Musk, ¿no?, que también domina una gran tecnológica, cuando vino a Alemania a apoyar al partido de la extrema derecha alemana, o como está apoyando a la extrema derecha británica. Esto es un mundo nuevo que tenemos que plantearnos, porque les interesa este mundo de la extrema derecha más que el mundo democrático y los valores que Europa no tenemos desde la construcción de la Unión Europea.